Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy contamos con la presencia de un gran invitado de lujo. Él es Alejandro Paniagua, a quien tuve el gusto de conocer en un taller que impartió de autoficción en el Centro Literario de Sinaloa. Y bueno, me gustaría compartirles su semblanza para que lo conozcan un poquito y ahorita saber de viva voz cómo es que él va construyendo su voz propia y cómo su pasión la descubre en la literatura. Alejandro Paniagua es narrador y poeta, fue becario del FONCA en el género de cuento durante el año 2007. Obtuvo en el 2009 el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano, otorgado por la UAEM. En 2015 fue ganador del concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez. En el año 2016 ganó el primer lugar en el concurso universitario de poesía Cuautepec de la UACM. En 2016 fue mención honorífica del Premio LIP de novela. En 2017 fue uno de los ganadores del certamen de poesía Amores sin fines de lucro. En 2010 fue publicado su libro de cuentos llamado sin acento. En 2015 fue publicado dentro de la antología de cuento Asesinos, músicos y otros personajes para recorrer México. En 2017, Editorial Paraíso Perdido publicó su novela Los demonios de la sangre. En 2018, FA Editorial publicó su poemario Tatuajes de un mexicano herido. En 2019, la BUAP editó su libro 52 vueltas dentro de la colección Extra Editados. En 2020 fue mención honorífica del Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción. En 2021, Textofilia Ediciones publicó su segunda novela, Tres Cruces. En 2022, Inmovilidad, su más reciente libro de cuentos, fue publicado por Ediciones Periféricas. En 2022, fue uno de los tutores del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Nadie duerme en el mundo, su más reciente novela, fue publicada por Textofilia Ediciones en 2023. Ha impartido talleres literarios y clases en la UACM, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Biblioteca Vasconcelos, el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia y el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Pues muchísimas gracias, Alejandro Paniagua, por aceptar esta cordial invitación. De verdad nos sentimos muy, muy honrados. Yo soy egresada del claustro, entonces me da todavía más alegría saber Buenísimo, que has estado buenísimo. allí. Y Y bueno, fíjate que en el claustro conocí a mi esposa, entonces además de todo es así como un lugar que me encanta, muy mágico ah, para qué mí. maravilla. También saludos, saludos a tu esposa y qué bueno que se encontraron en ese espacio tan mágico, tan especial, lleno de historia, donde Sor Juana está ahí con su sombra divagando por todos los rincones. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo es la literatura y la poesía, cómo la definirías desde esa experiencia como lector y Sí. escritor. Fíjate que esta pregunta de la definición de la literatura, más o menos puedo hacerla fácil. La de la poesía es la que es complicada, pero yo creo que las dos convergen en un asunto conmigo. Yo creo que la literatura y la poesía es como lo más cercano que tenemos hoy en día a la invocación, ¿no? A la plegaria, a la magia, ¿no? A estas palabras que transformaban la realidad, al mantra, ¿no? Como que siento yo que es nuestra versión laica justamente de un elemento muy mágico, ¿no? Donde aquello que se nombra, de pronto parece que aparece, que está por ahí, ¿no? Parece que se hace presente, que su presencia se siente de nuevo y cuando uno lee el dolor de un autor, pues uno siente ese dolor, o incluso dicen por ahí que a lo mejor se manifiesta, ¿no? De alguna manera esa energía o eso que queda ahí latente. Entonces, para mí es eso, es como una especie de magia laica, de magia posible, pues, ¿no? Ahora, por otro lado, está la cuestión de la lectura en voz alta. Creo que es algo muy importante porque le da todavía mayor potencia a un texto. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Por qué es importante la lectura en voz alta o se debe de leer en silencio? ¿Cómo se debe leer? Yo en principio te diría que uno lea como se le da la gana, pero sí es cierto que la poesía está diseñada para escucharse. En su origen era totalmente oral, ¿no? La poesía, y creo que eso sigue presente, ¿no? De pronto no hay como escuchar un poema, uno puede leerlo y estremecerse ahí en su casa,
pero de pronto lo escuchas de voz del autor o de la autora y algo cambia, ¿no? Y algo te simbra. Y ese, además lo escuchas como fue pensado, ¿no? De pronto también está padre acceder al ritmo propio del autor o de la autora y sentir eso y como volverte cómplice de esa manera de ver el mundo y sobre todo eso de musicalizar al mundo, ¿no? El ritmo de cada persona es totalmente diferente, individual y es padre poder también compartir eso con los autores. Para ir calentando motores, ¿nos podrías compartir algo de tu autoría en esa lectura en voz alta Sí, que claro, sin duda alguna te vamos voy a a leer disfrutar? un fragmento de lo nuevo que estoy haciendo. Mi literatura es medio polémica, espero que no haya problemas por ahí, pero bueno, es parte de la nueva novela justamente, y es un capítulo que se llama Pros y Contras. Mi madre es una bolsa de basura. No, no es cierto. Mi madre es el camión de la basura. Tampoco. Mi madre es el basural, el tiradero de la colonia Vicente Guerrero. No, mi madre es un anillo de matrimonio que un hombre arrojó al bote de la basura por descuido. Mentira, ese hombre lo tiró adrede porque en realidad detesta a su mujer. Mi madre es el hígado de un perro de pelea. No, mi madre es mi hígado purulento a punto de reventar. Mi madre es la opaca transparencia en el ala de una cucaracha. Miento, mi madre es la prístina negrura en las alas de un ángel caído. Mi madre es una revista TV Notas donde se anuncia el divorcio de Maribel Guardia. Mejor dicho, mi madre es mi intento de suicidio después de mi cuarto divorcio. Mamá podría hacer cualquier cosa porque nos abandonó a mi hermano y a mí cuando éramos niños. Él tenía síndrome de Down, se llamaba Jacobo. Mi madre decía que Dios la había castigado con dos hijos enfermos de la cabeza. Mamá odiaba la cara de mi hermano. Decía que al ver su rostro le daban ganas de volver el estómago, que se le entumían las manos nomás de verlo chillar. Una vez la acompañé al grupo de ayuda para madres con hijos Down. Les pidieron a todas escribir los pros y los contras de tener un niño con ese trastorno, como ella le llamaba. 5 mujeres escribieron que la carita hermosa y tierna de sus hijos era una bendición. Mi madre, luego de escucharlas, enloqueció. Les gritó que eran unas farsantes, que la cara de todos sus chiquillos era una inmundicia, que parecían demonios inflamados, monstruos con parálisis facial. Me tomó de la mano y me sacó de allí dando alaridos. En la casa nos gritó cientos de veces que mi hermano era horrible por fuera y yo era repugnante por dentro. Esa misma noche se fue de la casa para siempre. Yo me hice cargo de mi hermano durante años, hasta que un día algo en el rostro de mi hermano me resultó ininteligible y yo también terminé por abandonarlo. Desde entonces yo soy mi madre. No, 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 no. Yo soy una bolsa de basura. Ay, eh, sí, tu estilo Gracias. ahí está muy presente, tocando temas muy fuertes. Creo que nos abres un espacio de diálogo con la otredad y cómo muchas veces no se tiene esa sensibilidad y no se tiene a lo mejor esa empatía con el que es diferente, ¿no? Bueno, así, por así decirlo. Entonces es como ese choque de realidades donde esa incomprensión entre unos y otros nos lleva a precisamente, ¿no? Cuestiones de abandono, cuestiones de falta de amor al prójimo. Pero cuéntanos tú al respecto, por favor. ¿Cómo nace este texto? ¿Qué buscas transmitirle a tus lectores? Y tus personajes, ¿cómo los vas creando? ¿En qué te basas? Pues fíjate que, digo, es gacho hablar de eso. En realidad, mi mamá era una persona muy complicada, muy difícil, y era una persona muy agresiva en muchos sentidos, muy violenta. Y yo de pronto sentía mucho esta dificultad, ¿no? De ser reconocido quizás por ella o de ser, no sé cómo llamarle, de ser querido, para ser muy prácticos, ¿no? Y entonces como que todo este dolor de pronto, yo lo sentía, yo soy una persona que tiene epilepsia, que tiene muchos trastornos, mentales. Y de pronto sentía eso, ¿no? Como cierto desprecio frente a esas condiciones y era complicado, ¿no? De pronto los padres sin querer o queriendo, no lo sé, son muy negligentes, ¿no? Y una de las cosas que a mí más
me dolió de mi vida con mi mamá es que de pronto no me compraba los medicamentos que yo necesitaba para la epilepsia, entonces yo tenía que buscar maneras, ¿no? De conseguirlos y ahorita yo entiendo que ella hizo lo mejor que pudo y ya no pasa nada, ya soy un adulto. Pero en el momento era muy doloroso, sobre todo eso, ¿no? Decir, ¿por qué será que mi mamá de pronto se compra, no sé, una lámpara carísima de Liverpool y no me compra los pinches medicamentos, ¿no? O sea, como que era una cosa muy interesante. Entonces, muchas veces las figuras maternas que aparecen en mis textos pues, tienen que ver con eso, ¿no? Con cierto desprecio, o cierta inconsciencia frente a las características de sus hijos, y ese dolor que causan, te digo, no sé si de manera intencional o sin querer, pero que terminan ocasionando, ¿no? Entonces, creo que en este caso tiene mucho que ver con ese asunto. En el taller de autoficción, pues tú nos decías que justamente todas esas experiencias que vamos viviendo las transformemos en palabras escritas y que esas huellas, esas heridas, también, bueno, aparte de ir a terapia, ¿no? Porque siempre ayuda mucho y yo también he de confesar que también voy y me ayuda a ir sanando todo aquello que en algún momento me lastimó y que no supe procesar, ¿no? Y es lo que te enseña eso, pero también la escritura es lo que te ayuda a gestionar mejor todo lo que va uno pensando, sintiendo, lo que le Sí. va doliendo, lo que va cargando. Me gustaría que ahora nos pudieras hablar un poco de aquellos referentes literarios que te marcaron en un momento de tu vida o en varios momentos de tu existencia hasta el momento y ¿por qué precisamente ellos? Siempre hay algunos que son, se vuelven nuestros maestros, nuestros autores de cabecera. ¿Quiénes podrías nombrarnos? Pues fíjate que yo siempre cuando me hacen esa pregunta pienso en Shakespeare y no es por ser mamador, es simplemente porque es una figura que me ha marcado y además mucha de mi literatura tiene referencias a él, ¿no? Yo no tengo la altura ni cerca de lo que él hizo, pero sí hay mucha referencia de su forma de ver el mundo y sobre todo esta concepción como muy poética, ¿no? Cómo él hacía, volvía poético el dolor, ¿no? Y las cosas más terribles del ser humano, él las decía de una manera muy bella, ¿no? Tan bella que se volvían digeribles, que era fácil entenderlas. Entonces, para mí, la gran referencia en realidad, en muchos sentidos, es él. Ahora, en cuestión novelística, yo te diría que mi gran referente siempre ha sido Elena Garro, ¿no? Yo siempre he pensado que Elena Garro en realidad es la mejor escritora mexicana, incluidos cualquier género, pues, ¿no? No nomás en el ámbito de la escritura femenina, sino la escritora en general, de cualquiera, de cualquier género. Y me gusta mucho eso, ¿no? Lo adelantada que estaba a su tiempo y cómo resulta que ella inventa el realismo mágico, por ejemplo, 10 años antes de que salga el primer autor que realmente se inserta en esa tradición o ya le pone nombre a esa tradición. Entonces me gusta mucho Elena Garro. Los recuerdos del porvenir me parece que es una novela que habría que leer y que habría que analizar y que habría que entender, pero también los cuentos, ¿no? Me parecen muy poderosos, la narrativa en general de Elena Garro, y también por eso, porque es una mujer que sufrió mucho, ¿no? Y creo que también ella sabe transformar esa pesadumbre o esas tribulaciones en una obra que es ejemplar, ¿no? Que es maravillosa, ¿no? Y que además desgraciadamente creo que en vida no tuvo el reconocimiento que merecía, pero creo que hoy en día le estamos dando ese lugar y está padre volver a ella. Entonces, también pienso mucho en Elena Garro siempre que me preguntan que me hacen esta pregunta, ¿no? De las influencias o de los autores ahí de cabecera. En el caso de lo que tú podrías decir que se requiere para ser narrador y para ser poeta, ¿qué sería? Uf, yo te diría que es algo muy sencillo, que es escribir y leer, ¿no? En realidad yo creo que eso es lo único que se necesita. Yo de pronto tenía esta idea muy pendeja, ¿no? Leí alguna vez una cita de Truman Capote que decía que para hacer un buen libro tenías que arruinar tu vida. Y entonces yo seguí al pie de la letra esa instrucción, hice mil pendejadas, hice un cagadero de mi vida. Y muchos años después me entero que la cita ni siquiera era de Truman Capote, ¿no? Que era una cita ahí, espuria, pero me llené de ideas tontas y falsas y con el tiempo entendí que lo único que se necesita para ser escritor o poeta pues, es escribir y leer.
nada más que eso. Al contrario, está padre ser escritor y tener una buena vida, ¿no? Está padre ser poeta y disfrutar del amor y de la compañía y de la abundancia y lo que tú quieras. Entonces yo creo que solamente esas dos cosas, pero sí escribir de una manera comprometida, ¿no? Si escribimos de vez en cuando, quizás todavía no somos escritores. Si leemos de vez en cuando, quizás todavía no somos escritores. Pero cuando lo haces con cierto compromiso, con cierta disciplina, ¿no? Con cierta pasión, creo que empieza a ocurrir sola esta transformación de ser escritor. Pero para mí escritor es el que escribe, ¿no? Ya lo puede hacer bien, mal, regular, maravillosamente, de la chingada, pero el que escribe ya es escritor. Ya el adjetivo, pues yo creo que es lo de menos, ¿no? ¿Tiene una función hoy en día en específico el escritor y el poeta con respecto a su compromiso en épocas anteriores? ¿O es el mismo o no tiene ningún compromiso, solo estético, solo social? Yo te diría que en principio creo yo que solo estético, pero hoy más que nunca le estamos dando importancia no nada más a la forma, sino al contenido, y estamos también haciendo una crítica que tiene que ver con lo que comunica el autor o la autora, ¿no? Y de pronto hay ciertas ideas o nociones que nos parecen odiosas de los autores, y entonces también criticamos con base en eso. Desde mi punto de vista, el autor debería escribir de lo que se le dé la gana y como se le dé la gana, pero de pronto yo soy un gran defensor de la libertad de expresión total, pero en ciertos concursos, por ejemplo, me ha tocado que llegue un cuento maravilloso, pero súper racista, ¿no? O súper clasista, y entonces yo me veo en esta disyuntiva de, puta, ¿qué hago, no? ¿También califico el contenido o solo me quedo con la forma? Y entonces es muy fácil en el discurso decir que escriban lo que quieran, pero ya cuando te enfrentas a una situación real de elegir a un autor para ser publicado, para ganar un concurso, ahí es donde entra la otra parte de pesará también la ideología de un autor. Y es una cosa que todavía no sé responder. Yo no sabría decirte si está bien o no juzgar una obra, no nomás por la forma, sino también por el contenido. No lo sé, ¿eh? A mí me gusta mucho Heidegger, por ejemplo, y Heidegger, pues ya sabes que es el de, relaciona mucho con el nazismo, pero es difícil para mí quitarle la grandeza a esa obra, ¿no? Sobre todo el ensayo donde escribe sobre poesía, me parece una obra maestra, pero no sé si debería dejar de leerlo porque el tipo tuvo alguna cercanía o algún tipo de ideología cercana al racismo, al fascismo, no lo sé, ¿eh? Me cuesta trabajo. En principio creo que hay que escribir y ya. Yo lo que le recomendaría a la gente es más bien, si tú eres racista, pues más bien trata de cambiar eso en tu vida, ¿no? No tanto en tu obra. Si tú eres súper misógino, si tú eres súper clasista, bueno, trata de resolverlo en la vida, ¿no? Deja de serlo en la realidad. En la literatura yo creo que se vale todo, a diferencia de la vida donde sí hay que tener cuidado con lo que uno dice, con lo que uno piensa, con cómo uno se comporta, ¿no? Pero yo sigo pensando que en la libertad es importante, en la literatura es importante la libertad absoluta, ¿no? Pero eso se puede discutir y cada uno tendrá una visión distinta y no pasa nada, pues, ¿no? Sí, sí. Em, Creo que en ese sentido sí es algo complicado. Yo también soy de la idea de que debemos de ser congruentes entre nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Sin duda alguna, a veces la literatura pues lo que busca es reflejar precisamente cuestiones que están allí presentes, no porque no se hable de Exacto. ellas dejan de existir, ¿no? Entonces también el hecho de abordarlas nos permite crear una mayor conciencia de aquello que a lo mejor debemos cambiar como sociedad o como individuos de manera muy personal para ir generando una energía más positiva en el mundo y que la huella que dejemos en los otros pues sea algo como una semillita que cultives algo bello y no odio, no rencor, no la discriminación, ¿no? Todo eso creo que hay que abordarlo como sociedad para irlo transformando en algo diferente. Por aquí, Lectores Atl envía saludos. em, Son un círculo de lectura de Atlacomulco y Ya Carmen ves. Osal también te envía un abrazo eh, Hola, hola, para un ti. gran abrazo de vuelta, sí, sí.
Nos comenta Sarita, una estimada amiga también, dice, creo que la literatura muestra lo humano y en ello existe el racismo, el odio, la tristeza. Cada persona elige qué leer y cómo ser. Y pues sí, también eso es cierto, pero sí hay que cuidar también, porque luego la forma en cómo lo interpretan, ¿no? Bueno, ahora, algunas recomendaciones para escribir novela. ¿Qué podrías decirnos como 5 puntos que no pueden faltar al momento de ir formando la historia, la escaleta? Bueno, antes que eso yo les diría que tener claro el tiempo, si tú tienes el tiempo de escribir novela, la novela requiere un compromiso generalmente de muchos años, ¿no? O pon tú un año si eres súper rápido, si escribes en chinga. Entonces, primero decir eso, tengo yo el tiempo de comprometerme con una novela, porque la gran trampa para muchos autores es que empiezan a escribir la novela y duran 25 años escribiéndola y nunca la terminan y se les va el tiempo en eso. Entonces sería muy importante decir eso, a ver, tengo tiempo, tengo ganas, estoy dispuesto a eso, y si no, a lo mejor buscar un género más breve, ¿no? Más corto, otra cosa. El otro asunto que a mí me gusta mucho es esta definición que da Lukács de la novela. Él decía que en la novela se cuenta todo, y eso me gusta mucho. Es decir, lo primero que tienes que tener claro es que tú vas a contarme todo de tu personaje, cómo se viste, qué soñó ayer, qué comió, si tiene acidez estomacal, si está triste, cómo se relaciona con su mamá, con su papá. Es decir, también entender eso, que de pronto guardarte cosas, pues en la novela eso no es tan relevante. En la novela tú sueltas todo, dependiendo también del narrador. Pero eso, entender que la novela tiene que ver con la totalidad de una historia o de una anécdota, agotar por completo esa anécdota. Entonces, no guardarte cosas, al contrario, soltarlo. Yo siempre les digo a mis alumnos que mejor que sobre en el momento a que falte. Es más fácil quitar cosas que agregar cosas que no pusiste en un principio. Entonces, también eso, como tener esta disposición a contarlo, a contarlo todo. Yo siento que en la novela, más que en cualquier otro género, tener claro el final ayuda. No es que sea indispensable, nada de esto es indispensable, pero cuando tú tienes claro a dónde vas, es mucho más fácil que el personaje haga ese trayecto de una manera clara. Si no sabes a dónde va el personaje, luego empiezas ahí a empantanarte y a contar paja y cosas que no necesitas. Entonces yo les sugeriría que si pueden tener en esta escaleta claro el final, estaría tremendamente bien. Y la otra es trabajar muy bien con el personaje en la cuestión de los antecedentes. No solo del presente del personaje, sino saber mucho del pasado, y saberlo, pues es inventarlo, ¿no? Es escribirlo, es empezar a configurarlo. Entre más sepas del pasado del personaje, va a ser más fácil que se mueva de una manera orgánica o natural en su presente y que proyecte un futuro. Entonces, también ayuda esto de los antecedentes, y además se pueden volver fragmentos útiles, ¿no? De pronto para hacer una analepsis, para ir al pasado del personaje y volver al presente, es útil también todo esto, pensando también en nuestro propio pasado. Lo que fuimos es lo que determina lo que somos. Entonces, entender cómo se va vinculando lo que comí hoy con cómo me trataba mi papá, ¿no? A lo que me quiero dedicar con cómo me trataban en la escuela. Es decir, empezar a hacer estas relaciones muy claras y muy lógicas, pero que de pronto se nos olvidan. Sí. ¿Nos puedes compartir otro fragmento, ya sea en narrativa o si tienes algún poema de tu autoría? Sí, claro que sí. Este también es de lo nuevo y se llama Oferta. Luego de que me corrieran por segunda vez de la policía municipal, tuve que hacer cualquier cosa para sobrevivir. Durante los primeros meses del desempleo, me disfrazaba de monja y me acercaba a los coches en el semáforo de Avenida Triunvirato y Piedad. Les mostraba a los conductores mis bolsas amarradas con un listón morado y les decía, buñuelos a 15 pesitos. Lo repetía cientos, miles de veces al día. Lo decía tanto que me convertí en esas palabras. Cuando alguna de las vecinas me preguntaba, ¿cómo estás? Yo tenía ganas de responder, hecha pedazos, soy una amalgama de mierda. Sin embargo, respondía con mis reiteradas palabras, buñuelos a 15 pesitos. Cuando me machucaba un dedo, en vez de gritar por la congoja, soltaba un alarido que insinuaba buñuelos a 15 pesitos. Mis rezos ya no eran palabras sagradas, más bien decía adiós con devoción desgarradora,
buñuelos a 15 pesitos. Cuando un demonio transformó uno de mis ojos en un lanzallamas que incendió a mi madrastra, solo pude escupir como disculpa buñuelos a 15 pesitos. Cuando todas las deidades del universo dejaron de existir durante 20 segundos y el mundo fue una amalgama de abandono, yo solo pude repetir temblando buñuelos a 15 pesitos. Cuando Belcebú sustituyó mi intestino delgado por el cadáver de mi madre y tuve que digerir una Big Mac a través de los restos de la única persona que he aborrecido, grité clamando a los astros, buñuelos a 15 pesitos. Cuando en un ataque de furia tuve que asesinar a dentelladas a mi propio gato, con un amasijo de pelos, sangre y tripas y carne en la boca, mascullé buñuelos a 15 pesitos. Cuando me entregaron el cuerpo de mi hijo, deshecho por las bayonetas de los militares, anegada de arrepentimiento, solo pude decir buñuelos a 15 pesitos. Fueron mis últimas palabras, pero en el funeral, todos a mi alrededor, en vez de darme el pésame o espetar alegatos vanos sobre un eterno descanso, solo alcanzaban a decirme compungidos buñuelos a 15 pesitos, y es lo único que he logrado escuchar desde entonces. Ahora tengo al Dios central frente a mí, y cuando abre eso, que no sé si definir como boca, belfos o fauces, me estremezco al reconocer sus sempiternas palabras, buñuelos a 15 pesitos. Gracias. Esta frase que es como la repetición, como si fuera en la poesía del estribillo, y que también nos permite em, ver todo eso que es innombrable, ¿no? Nos vas diciendo, intercalando, ¿no? Todas las tragedias que va viviendo y cómo solo quedan esas palabras como forma de ir dándole todavía algo de sentido a la trágica realidad. ¿Cómo nace este cuento? Por favor, cuéntanos, ¿por qué buñuelos a 15 pesitos? Que digo, te voy a confesar acá entre nos, yo tuve que hacer trabajos, pues algunos muy buenos, otros muy inmorales, y alguna vez sí salíamos, ¿no? Disfrazados, de religiosos o de religiosas a vender cosas, ¿no? Y entonces esto de los buñuelos a 15 pesitos, el otro día iba pasando ahí por un camellón y vi una monja que se acercaba con sus buñuelos y dije, no manches, yo hacía eso, se me hace que esta persona también es nada más un actor o una actriz ahí haciéndose pasar por eso, pero sí era, sobre todo por eso, ¿no? Porque me recordó esa instancia, pero también tengo yo mucha obsesión con esto de qué pasaría si solo pudieras tener una palabra en la vida, ¿no? ¿Cómo le dirías a alguien que te duele la cabeza? ¿O cómo le dirías a alguien que ya no crees en Dios? ¿O cómo le declararías tu amor a alguien si solo tuvieras una palabra, ¿no? Es algo que siempre ha estado como muy presente ahí en mí y entonces, pues un poco o sea, nace de esa obsesión de la falta de palabras, sobre todo porque con la epilepsia resulta que uno tiene mala memoria y entonces a mí se me olvidan de pronto las palabras o se me olvida lo que iba a decir. Entonces también creo que me preocupa por eso, ¿no? ¿Qué pasaría si un día ya no tengo más palabras? ¿Cómo le voy a hacer para expresarme, ¿no? Sobre todo en estas tragedias o en estos momentos muy icónicos, nace de ese asunto. Que aparte el lenguaje, pues sí, precisamente es todo lo que nos permite crear un diálogo con el otro, que nos podamos entender unos a otros, a pesar de que es algo arbitrario, ¿no? Desde el Sí, principio, pues las palabras que se fueron creando con los sonidos y demás, pero yo también luego me llego a preguntar, bueno, ¿por qué a esto le pusieron determinado nombre? Y podría dársele cualquier otro y de todos modos tener ese mismo significado, ¿no? Entonces es como, claro. yo creo que los artistas precisamente es a lo que nos llevan a preguntarnos, a seguirnos cuestionando y no dar por hecho, esto se llama así y no hay de vuelta atrás, ¿no? Sino, ¿por Sí. qué se llama así, no? ¿Qué es lo que Fíjate, está sucediendo? Emerson decía que todas las palabras alguna vez fueron un poema, y es una cosa que me gusta mucho, pero de pronto yo digo, sí, también la palabra chaborruco y la palabra ñonga y la palabra, no sé, lo que tú Sí. quieras, o sea, también esas palabras horribles, también alguna vez fueron un poema, y ahí es donde yo no sé si eso es tan cierto o si es solamente una idealización de Emerson con respecto al lenguaje. Pero sí, las palabras es un asunto muy interesante, ¿eh? Hay Sí. autores que incluso creen que son entes, que son entidades vivas, ¿no? Que tienen cierta existencia orgánica
y que son seres, ¿no? No me acuerdo quién decía que el lenguaje es un ser extraterrestre que vino a invadirnos y que nos sigue invadiendo. Me gusta esta noción también de lo vivo del lenguaje. Exacto. Ahora, cambiando un poquito de tema, pero no del todo, porque también hablamos de un concepto muy importante, es el amor. ¿De qué forma replanteas el concepto del amor en tu libro Amores sin fines de lucro? Aparte, un Pues fíjate título que ahí buenísimo. es una antología, en realidad, fue un concurso originalmente, y es un concurso que estaba como diseñado para hacer poemas eróticos, y el poema que yo puse trata sobre un tipo que va como a un hotel de paso, ¿no? Y de pronto, híjole, espero que no esté yo diciendo cosas que no debo decir aquí, pero bueno, incurre en una actividad sexual muy específica en la que el olor del cuerpo de la otra persona se le queda en los dedos, ¿no? Y entonces de pronto dice, me gusta mucho que eso pase, porque entonces cuando yo toco mi tableta, al ratito la tableta huele como tú, y al ratito cuando me fumo un cigarro, como tengo los dos impregnados de esa sustancia, el cigarro huele a ti, y resulta que todo en el mundo huele a esa persona, por lo menos durante un instante, y entonces les gustó mucho como esta versión muñera de la visión erótica, ¿no? Porque además habla del sensacional de luchas y de un llaverito ahí de San Judas Tadeo, no sé, es como una visión muy, pues eso, muy ñera del erotismo, pero eso, ¿no? Como todo al final del día huele como esta persona y eso le parece majestuoso al personaje. ¿Tienes un fragmento que nos puedas compartir? Fíjate que A la mano. me encantaría tenerlo por ahí a la mano, pero se me hace que no lo tengo, ¿eh? Pero bueno, si no, Oh, ahorita lo busco y sí. te lo leo. Está muy, muy padre la idea y creo que justamente nos hablas de cómo a veces esa idealización de la persona o ese amor que se siente hacia alguien, siempre a veces hasta se le ven otras personas, ¿no? Como si fuera algo, una obsesión, pero al mismo tiempo es parte de la pasión, es algo ahí complicado. Em, Ahora, mientras lo encuentras, háblanos, Sí. por favor, de tu libro Tres Cruces. ¿Por qué decidiste intitularlo así y qué abordas en él? A mí de primera idea me trajo el recuerdo de ese episodio bíblico donde están pues Jesucristo y los dos ladrones, y son esas tres cruces. Pero por favor, tú cuéntanos al respecto. Pues fíjate que en realidad se llama Tres Cruces, sí pensando en ese momento, pero hay muchos lugares en México que se llaman Tres Cruces en referencia a esas tres cruces que tú mencionas, por cierto, siempre son esas tres cruces de estos ladrones, ¿no? Que están ahí junto a Jesucristo y que él perdona a uno que se arrepiente y al otro que no se arrepiente lo condena, que es un poco el ejemplo para lo que sirve esa parábola o esa historia. Pero fíjate que en realidad es la historia real de una niña. Yo conocí a este personaje ya cuando era adulto y entonces un día le digo, a ver, cuéntame algo de tu vida y me dice, fíjate que cuando yo era niña me metí a una fosa clandestina a jugar con los cadáveres y yo dije, ay cabrón. Y entonces resulta que la niña así veía dos muertos y les daba así, los ponía con las manos agarradas y los cazaba y se ponía ya a bailar con los cadáveres, una cosa muy espeluznante, pero al mismo tiempo muy linda. Y ella pues vivía inmersa en la violencia del narco, tanto que un sicario terminó abusando de ella un montonal de veces, ¿no? Pero bueno, la historia me parecía desgarradora y además ella me decía, es que después de eso yo no tengo la posibilidad de ser feliz. Entonces para mí era muy impactante escuchar todo esto y la novela trata de tres personajes, que es la niña, la abuela de la niña y el sicario que finalmente abusa de ella. Por eso son las tres cruces, ¿no? Estas son las tres cruces que cada uno carga y que al final convergen en una historia terrible ahí pues de devastación, ¿no? Y una cosa que me gustó mucho es que ella me dijo, yo quiero que cuentes la historia tal como ocurrió, yo no quiero que le cambies nada, solo quiero que hagas una pequeña modificación al final. Me dice, al final yo quiero ganar, al final yo no quiero que este güey abuse de mí, yo quiero matarlo. Y entonces al final de la novela, la niña mata al sicario como para darle chance a Karina, se llamaba, de que tuviera esta redención. Y también al final es eso, ¿no? Es como que todos terminan, pues eso, crucificados y todos terminan muertos de alguna otra manera, castigados de alguna u otra manera
por sus faltas o por lo que parecen faltas, ¿no? Pues no sé si encontraste ya el A ver, de déjame ver, por aquí lo Amores estaba buscando, infinitos es y que me locura. clavo en lo otro y se Sí, me no, va, no, pero a lo mejor sí sí, lo tengo, ¿eh? sí, Híjole, sí. no lo tengo, qué No, lástima, ¿eh? Hubiera estado bueno leerlo, pero bueno. bueno, Para la ya nos siguiente lo que me debes. invites, lo Sí, lees. claro que sí. No sé si tengas el de tres cruces, Fíjate aunque que sea el sí tengo inicio por ahí a la mano algo, debo o de el tenerlo. final, Sí, como tú veas. déjame ver. Sí, Ese sí lo debo de tener aquí en la compu. Dame un segundo. sí. Sí, ese sí lo debo de tener. Si quieres, mientras pregúntame otra cosa y aquí lo Ok. busco. Eh, Ejercicios, tú nos habías comentado que estabas impartiendo también un taller de poesía, que lo ibas a iniciar. No sé si todavía se pueden inscribir o ya está empezado Fíjate que o ese ya va a terminar, pero viene el de ciencia ficción y fantasía, que empieza en enero ahí en el Colegio de Escritores. También si alguien quiere y se anima, me pueden escribir. Este, excelente. va a estar bueno porque además son géneros que me gustan mucho, ¿no? Esto que llaman los géneros especulativos, ¿no? Donde se No, especula sobre el futuro de la vida o se especula sobre las posibilidades, de la realidad, ¿no? Entonces también si quieren, inscribirse a ese, me avisan y con todo gusto lo hacemos. Déjame ver qué te voy a leer de Tres Cruces. Ok, ok. te voy a leer el inicio si te parece. ¿Te late? Sí, perfecto, sí. Ok. Este capítulo, el primero, se llama Jardinería. Al hombre le taladraron los ojos con una broca de tres picos, convirtieron su mirada en giros, sangre, negrura. Tú observas el cadáver del hombre torturado, algo en aquel muerto te enternece, te llena de compasión, lloras por él aunque sea la primera vez que lo miras. Tu nombre es Lua, eres una niña de 11 años. Coges un puñado de tierra y dejas caer tan solo un poco en cada uno de los agujeros del rostro deforme. Con afecto emparejas la tierra hasta dejarla plana. Luego arrancas dos flores que crecieron intrusas en una de las paredes de concreto. Plantas las petunias dentro de las grotescas macetas. Determinas que tener dos ojos, dos flores en vez de ojos, en realidad ofrecería diversas ventajas. Por ejemplo, si nuestros ojos fueran flores, cada vez que observáramos algo que nos hiciera estremecer, como un niño que se convulsiona, un perro con tres patas, o la tumba de un ser querido que amaneció cuarteada, la naturaleza tendría piedad y enseguida dos abejas se pararían en nuestra mirada para extraer el polen de las pupilas y así impedir que sigamos mirando aquellos infortunios. ¿Piensas que si tuviéramos flores en vez de ojos, podríamos arrancar nuestra mirada pétalo por pétalo para saber si nos quieren o no nos quieren? Y sí, al final quedaríamos ciegos, pero tendríamos una certeza absoluta sobre la correspondencia de nuestros amores. Además, cuando despertáramos, con la faz cubierta de rocío, luego de llorar toda la noche, nuestra tristeza embellecería la habitación en vez de afearla, como generalmente sucede con la pesadumbre. Un último beneficio, concluyes, es que luego de morir podrían enterrarnos con los ojos de fuera y así, mientras alguien llorara por nosotros, nuestra tumba siempre tendría una flor para adornarla. Mira sonriente las petunias que acabas de colocar en los boquetes del cadáver, luego sopla sobre los pétalos para quitarles algunas partículas de tierra. Sales de la fosa clandestina, Lua, a través de un agujero en el muro. Hace semanas no sabías nada sobre muertos y carroña. Hoy los cadáveres son protagonistas de tus juegos y de tus imaginerías. Muchas Y ese gracias. solo es el inicio, imagínense el resto. Este es el Eh, arranque, sí, sí. sí, sí, sí. Me gustaría que nos hablaras un poco de por qué elegiste el nombre de Lua. Em, Creo recordar que en portugués es la luna, entonces eso podría simbolizar muchas cosas, pero no sé si, ¿de dónde lo tomas? ¿Por qué ese nombre? Quisiera que fuera una historia bonita, desgraciadamente no lo es. Así se llama un motel al que yo iba cuando era joven. Iba ahí a coger a los moteles con mis compañeritos o mis compañeritas de la escuela y se llama Lua, el que todavía está, por cierto, ahí sobre Revolución. Creo que ahora ya es un hotel como más nice, pero en su momento era un motel ahí de paso horrible y de ahí se me ocurrió el nombre porque pues, siempre me gustó mucho el nombre, pero en realidad solamente es por eso, ¿eh? Una tontera.
Está bien, está bien. Por acá también comparten este goce. Bueno, a ver, ahora háblanos, por favor, más bien compártenos 3 ejercicios para escribir un poema y uno para escribir cuento. Ok, ok. Va. Tres para poema, ¿verdad? Ok, Ah, pero te voy a aparte, poner algunos de re- los que. Dime. recuerdo que durante el taller de autoficción nos dijiste Sí. que una de tus profesoras les había dado también algunos tips. ¿Cómo se llamaba? Por favor, recuérdanos. No, que no fue mi profesor, ojalá lo fuera. Es Rapound, que definió los tres Ah, niveles de la poesía. La musicalidad, que es el primero, es decir, que las cosas suenen bien, que tengan cierto ritmo, cierta armonía. El otro es la creación de imágenes sensoriales, visuales, táctiles, olfativas, gustativas. Y el otro nivel es el de la reflexión. Dices de Rapound, que es la danza del intelecto con la música de la literatura. Entonces, la parte reflexiva, la parte ensayística del poema. Un ejercicio que a mí me gusta mucho dejarles a mis alumnos es escribirse una experiencia erótica, pero con un personaje ficticio, ¿no? Con Hello Kitty o con no sé, con ¿quién más les gusta? Con Mega Man, no sé, con lo que ustedes quieran, ¿no? Con un Lego, un personaje ficticio, o con un ser mitológico, ¿no? Puede ser incluso un ser animalesco, ¿no? No hay nada de malo, pero eso, ¿no? Escribir una experiencia erótica, porque además creo que todos las tuvimos, ¿no? Yo siempre cuento que cuando yo jugaba con mis muñequitos de He-Man, de pronto decía, ay, como que este güerito me gusta, ¿no? Está bien mamado y está bien bonito, ¿no? Y luego resulta que Skeletor también como que me causaba ahí cosas eróticas, ¿no? Yo decía, ¿por qué una calavera me está causando ahí cosas raras? Entonces, siempre me ha gustado esa fantasía, ¿no? De poder vivir una experiencia sexual con un personaje de la fantasía, pues me parece que está interesante, ¿no? Entonces, ese también ayuda y a veces quedan cosas muy divertidas y a veces quedan cosas como muy insólitas, ¿no? Muy locochonas. Y la otra, para el cuento, lo que le sugeriría es empezar por lo más duro, escribir tu peor experiencia, por ejemplo, ¿no? En la vida, el peor momento de tu vida, convertirlo en un cuento, me parece que es muy sanador. Me parece que además tienes todos los recursos a tu alcance porque te acuerdas perfectamente, sabes qué sentiste, sabes quién estaba ahí, sabes qué dijiste, entonces, ayuda mucho, ¿no? Esto de escribir tu peor historia y además te liberas de esa historia y ya no vuelve a aparecer nunca más en tu vida, por lo menos en la literatura, ¿no? Y es padre también irse liberando de esos espacios, de esos lugares a los que uno recurre constantemente. Si ya de entrada lo haces primero, pues ya no hay ninguna bronca y además te permite eso, ¿no? Aprender a convertir tus experiencias en arte, ¿no? Y si ya de por sí la vida es una mierda, pues por lo menos que se convierta en algo, en algo bonito, ¿no? Que se convierta en algo trascendente. Ok. Por favor, compártenos próximos talleres, eventos, redes sociales, donde puedan conocer más de todo tu hermoso y maravilloso trabajo, que ahorita ya nos compartiste una probadita, pero bueno, por favor, háblanos al respecto. Pues viene este taller, este curso taller de ciencia ficción y fantasía, que va a ser ahí en el Colegio de Escritores, empieza en enero, va a ser en línea, entonces cualquiera puede entrar, va a ser los jueves de 7:30 a 9 de la noche, creo que empieza el 16 o el 10 de enero, no me acuerdo, 16 de enero empieza el curso, es el que viene, y voy a dar uno de los que más me gusta, que es el de redacción, el de gramática, redacción, ortografía, puntuación, que además es un curso que a mí me gusta mucho porque lo hago de una manera muy divertida, ¿no? Porque son temas que se pueden volver tremendamente aburridos y tremendamente complejos. Entonces yo lo hago de una manera muy lúdica y muy divertida, y muy literaria sobre todo. Ese también seguro que empieza en enero, todavía no tengo las fechas, pero todo eso lo pueden ver ahí en mis redes, estoy como Alejandro Paniagua Anguiano en Facebook y en Instagram, ahí ando, mándenme solicitud, porque ahorita ya no estoy en público, porque de pronto la gente se vuelve bien loca y ya me tocó una serie de ciberataques ahí horribles, entonces tuve que poner ahorita en privado mis redes, pero si me mandan solicitud, con todo gusto los acepto y ya, pero bueno, ahí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, ahí está toda la información.
De eso se nos pasó a hablar ahorita, pero a ver si nos puedes compartir un poco. ¿Por qué es importante la corrección de estilo? A mí me fascina, yo amo eso y de hecho también me gusta mucho ser correctora de estilo, pero para quienes a lo mejor dicen, es que eso para qué me va a servir, tú explícanos de esa manera tan amena como lo haces para que se sientan atraídos hacia la corrección de Pues estilo. fíjate que en realidad la gramática, por ejemplo, solo sirve para dos cosas. Recordar que la gramática no solo es escrita, también es hablada. La gramática tiene dos intenciones. La primera es buscar la claridad y la segunda es buscar la belleza. Y creo que la literatura se fundamenta en esos dos aspectos, tanto en la claridad como en la belleza. Y además, digamos que redactar de manera correcta te ayuda a plantear pensamientos muy complejos. De pronto hay emociones o hay estados o hay anécdotas que son tan complejas que dices, puta, ¿cómo lo cuento? Entre más recursos gramaticales o de redacción o de sintaxis tengas, es más fácil también comunicar eso. Pero sobre todo, olvídense de eso, como escritores tienen la obligación de conocer ese mundo, porque al conocerlo además puedes explotarlo y puedes alterarlo y puedes modificarlo y puedes volverte loco. Pero digamos que es tu parte obligatoria, ¿no? Es como si un futbolista no sabe patear un balón, pues sería muy raro, ¿no? Sería casi imposible. Entonces también entender eso, ¿no? Que es el fundamento es el alma de nuestra actividad y además forma y fondo nunca han estado separados, son como la misma cosa. Entonces, si descuidas una, se descuida también la otra. Entonces te da precisión, te da exactitud y te da sobre todo es un montón de belleza. Belleza en el sentido estético, es decir, puede ser algo grotesco, puede ser algo terrible, pero es una búsqueda estética. Entonces, conocer con claridad la gramática te permite hacer eso y además entenderte mejor también, ¿no? Si tú sabes de qué estás hablando, pues es más fácil que te entiendas tú y que te entiendan los demás. Entonces, pues sí hay muchas ventajas, ¿eh? En realidad no hay otra manera de acceder a lo que somos más que a través del lenguaje, o a lo que son los demás, o a lo que es el mundo. Entonces, pues te da muchísimas ventajas, sobre todo de eso, de abarcar más del universo a partir del conocimiento certero de la escritura y del habla, ¿no? Y ahora sí, para despedirnos, por favor, compártenos otro de tus textos, un Sí, fragmento, claro. por favor. Sí, sí. Déjame ver cuál te voy a leer. Ahorita lo escogemos aquí. Ok, va a ser este que se llama Hijas. Dice, el hombre escucha los gritos de las niñas y corre hasta la habitación del fondo. Descubre que su hija mayor ha matado a la pequeña. El arma homicida, un caballo de palo. El lecho de muerte, una cama con forma de carroza. El padre abraza a sus dos hijas, con el brazo derecho a la asesina, con el izquierdo a la víctima. Las abraza a las dos porque sabe lo que les espera. A una, la nada. A la otra, la imposibilidad de ser dichosa o al menos tener sosiego. Quiere parar los gritos de una, quiere detener a toda costa el silencio de la otra. Ambos deseos resultan ya imposibles. Limpia la sangre de su hija muerta y arregla el cabello de la niña viva. El hombre se devasta al darse cuenta de la inutilidad de ambas acciones. A su hija menor le dice que la extrañará, a la grande que todo tendrá remedio. El padre rompe en llanto cuando comprende que ya ninguna de sus niñas tiene la capacidad de escucharlo. Ah, wow. Bueno, por aquí te preguntan, ¿podemos encontrar alguno de tus cuentos en algún sitio de internet? Sí, en Anestesia, en la revista Anestesia, hay Ah, sí, varios, también ahorita el hay canal. varios de mis textos. En Tierra Adentro hay varios de mis ensayos. Subí hace poquito uno sobre el Club de la Pelea, que me gusta mucho. Y sí, si ustedes ponen Alejandro Paniagua en guión, seguro que les van a salir muchos textos en línea. Y otra cosa, yo creo en la cultura libre, en esto que llaman cultura libre, en la cultura gratuita. Entonces, si ustedes me escriben por internet, oye, quiero uno de tus libros y no tengo dinero, yo les mando con todo gusto el archivo digital, porque además creo en eso, ¿no? Yo sé que a mi editorial a lo mejor eso no le gusta, pero en realidad yo sí estoy convencido de que es importante que la cultura llegue a quien la quiere,
sin que tenga que pagar algo, ¿no? Entonces, yo por lo menos les mando el PDF, pues la versión digital. Si tengo la versión física, pues se las mando con todo gusto, pero si mucho de mi obra está en línea, o me la pueden pedir a mí directamente y con todo gusto se las hago llegar, sí, por supuesto. Por aquí dice, leeremos algunos de sus cuentos en Círculo de Lectura Atl. Buenísimo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro Paniagua, por habernos acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz. Ha sido un verdadero honor y placer entrevistarte. Eres una extraordinaria persona, de verdad, y con esa sencillez y eso, esa forma tan amena de platicar que lo disfruta uno y dice, por eso se ama la poesía y la literatura, por personas también como tú. Muchísimas Hombre, gracias. muchas gracias, y un gran abrazo y gracias por la invitación. Siempre me honra, ¿no? Cuando una alumna me busca, se los agradezco infinitamente. No, muchas gracias. Y también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Que sigan disfrutando de la literatura, de la poesía en voz de sus autores. Y bueno, pues a seguir leyendo. Sí, un gusto conocerle. Sí, sí, sí. Igualmente. Y bueno, muchas gracias. Que tengan un extraordinario día, una extraordinaria tarde. Y quienes, perdón que aproveche tu espacio, pero quienes puedan asistir a la presentación de mi primer libro de minificciones, adelante, ¿Dónde están bien es? ¿Dónde es? invitados. En el Museo del Telégrafo a las 4 de la tarde, ya en una hora más o menos. En una hora. Entonces, me daría muchísimo gusto verles y bueno, agradecerte infinitamente tu tiempo y también todo lo que hoy nos compartiste. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.